¿Tu trabajo no es crucial?, dijo mi jefe con una sonrisa que cortaba como un cuchillo oxidado, mientras yo sentía como el suelo de mármol de la sala de juntas se abría bajo mis pies. Horas después, el CEO y los abogados irrumpieron en pánico al descubrir que, mentía, mi código era el corazón latiendo de su red financiera, y sin él, su imperio se desangraba en tiempo real. Pero para entonces, yo ya había activado el virus que devoraría sus secretos desde dentro. Un acto de venganza tan puro y destructivo que ni siquiera yo podía predecir el incendio que desataría. Me llamo Javier Ruiz, y hasta ese fatídico martes de octubre en Madrid, mi vida era un engranaje perfecto en la maquinaria de Banco Iberia, el coloso financiero que dominaba la plaza de Castilla como un titán de cristal y acero. Tenía 38 años, una hipoteca que me ataba a un piso modesto en Chamberí, y una esposa, Elena, que soñaba con un futuro que yo construía bit a bit con mis manos en el teclado. Era el jefe de ciberseguridad, el guardián invisible de fortunas ajenas, el tipo que detectaba brechas antes de que se convirtieran en abismos. Nadie lo sabía, pero mi algoritmo patentado, Escudo Ruiz, era el escudo que protegía transacciones por más de millones cada día. Sin él, el banco era un castillo de naipes en una tormenta. Aquel día, el sol de otoño filtraba sus rayos oblicuos por las ventanas del piso 42, tiñendo de oro falso las carpetas de cuero sobre la mesa de caoba. Me habían citado a una reunión rutinaria con Víctor Salazar, mi jefe directo, un hombre de 55 años con el rostro de un halcón y el alma de un buitre. Salazar era el director de operaciones, un trepador nato que había escalado desde las cloacas administrativas hasta la cúpula directiva pisando cuellos. Vestía trajes italianos que olían a colonia cara y ambición rancia, y su oficina estaba adornada con fotos de él estrechando manos con políticos en el Congreso. Me senté frente a él, con mi café solo en la mano, esperando las habituales felicitaciones por el último informe de vulnerabilidades. En cambio, me miró con ojos que no parpadeaban. Javier, el banco está reestructurando. Eficiencias. Ya sabes. Tu departamento. Bueno, es prescindible en este momento, su voz era un ronroneo suave, pero cada palabra era un clavo en mi ataúd profesional. Prescindible, Víctor. Acabamos de bloquear un intento de phishing que salvó 20 millones. Mi equipo intenté razonar, pero él levantó una mano, esa mano con anillo de oro que simbolizaba su estatus. Tu trabajo no es crucial, dijo, y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo el despido, era la mentira descarada. Sabía que Salazar me odiaba desde que rechacé su oferta de colaborar en un esquema de evasión fiscal menor, un favor que él le hacía a ciertos clientes VIP. Yo había fingido no ver los correos, pero él lo tomó como una afrenta personal. Ahora, me pagaba con mi propia carrera. Firmé los papeles de indemnización 4 meses de sueldo, una miseria, y salí de allí con las piernas de plomo, el eco de su risa falsa resonando en mis oídos. Bajé en el ascensor, el zumbido mecánico amplificando el vacío en mi pecho. Madrid bullía abajo, el tráfico de la Castellana, los turistas en la Puerta del Sol, la vida que seguía su curso mientras la mía se desmoronaba. Llamé a Elena desde el metro, mi voz quebrada al contarle. Cariño, ¿volverás? Eres el mejor en lo tuyo, me dijo, pero su tono traicionaba el pánico. Teníamos deudas, la uni de nuestro hijo Pablo, de 16 años, el tratamiento de fertilidad que habíamos pausado por mejor momento. Ese momento nunca llegó. Llegué a casa, un apartamento de 2 habitaciones con vistas a un patio interior lleno de geranios marchitos. Elena me abrazó en la puerta, sus ojos rojos de haber llorado en silencio. Pablo, con sus auriculares puestos, me miró de reojo desde el sofá, fingiendo interés en su videojuego. Papá, ¿y ahora qué?
Preguntó. Y esa inocencia me dolió más que el despido. Esa noche no dormí. Me senté frente al ordenador portátil, el mismo que usaba para simular brechas en el banco, y empecé a cavar. No en la tierra, sino en los archivos que aún tenía acceso por descuido de Salazar, o quizás por arrogancia. Descubrí el primer hilo, correos borrados a medias. Transacciones fantasma a cuentas offshore en las Islas Caimán. Salazar no solo me había despedido, estaba robando al banco, desviando fondos de clientes menores para engordar su bolsillo. Pequeñas cantidades, pero acumuladas, sumaban millones. Mi escudo Ruiz lo había detectado semanas atrás, pero él lo había silenciado manualmente, culpándome a mí en los logs. La rabia me invadió como un ácido, quemando las venas. No era solo traición laboral, era un cáncer que amenazaba con devorar todo, incluyendo mi reputación si salía a la luz. Decidí no llamar a la policía. No aún. Quería que sufriera, que sintiera el mismo vacío que yo. Abrí mi editor de código y modifiqué el algoritmo. Un virus dormido. Un caballo de Troya que activaría en 48 horas, exponiendo cada transacción sucia en una cascada de alertas públicas. Lo llamé venganza silenciosa. Pulsé Enter, y el código se infiltró como una sombra. Mañana, el mundo sabría quién era el verdadero prescindible. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una llamada del CEO, don Emilio Vargas, un patriarca de 70 años con bigote canoso y reputación intachable. Ruiz, ¿dónde diablos estás? Ven al banco ahora. Su voz era un trueno. Corrí, el corazón latiéndome en la garganta. Al llegar, la sala de crisis estaba en caos, pantallas parpadeando con errores, abogados con maletines abiertos, y Salazar pálido como un fantasma, sudando bajo las luces fluorescentes. Tu despido fue un error, espetó Vargas, sin preámbulos. Salazar mintió. Tu sistema se está cayendo a pedazos sin ti. Las transacciones se congelan. Los clientes grandes amenazan con irse. Miré a Salazar, que evitó mi mirada, mascullando excusas sobre malentendidos administrativos. El virus no había activado aún, pero el pánico ya era total. Me ofrecieron el doble de sueldo para volver, un ascenso, todo. Pero en mis ojos, ellos vieron el fuego que yo había encendido. Demasiado tarde, murmuré, y salí, dejando atrás un imperio tambaleante. Esa fue la primera grieta. La venganza apenas comenzaba, y yo, Javier Ruiz, el hombre común de Madrid, me convertía en el arquitecto de su ruina. Pero no contaba con Elena, mi ancla, que esa noche me confesaría un secreto que lo cambiaría todo. Ella y Salazar habían sido amantes, años atrás, y Pablo. Pablo no era mío. El secreto de Elena cayó sobre mí como una losa de hormigón en plena Gran Vía, aplastando el aire de mis pulmones mientras el tráfico rugía indiferente a nuestro drama doméstico. Estábamos en la cocina, bajo la luz amarillenta de la bombilla que parpadeaba como mi cordura, con Pablo ya dormido en su habitación. Ella lo soltó entre sollozos, las manos temblando alrededor de una taza de té frío. Fue antes de casarnos, Javier. Un error, una noche en una cena de empresa. Víctor me prometió que no significaría nada, pero luego. Pablo llegó 9 meses después, sus ojos. Esos ojos castaños que me enamoraron en la facultad de informática. Ahora eran pozos de culpa. Yo me quedé inmóvil, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca, el plato de tortilla a medio comer olvidado. ¿Pablo no era mío? Ese chico de rizos rebeldes que heredó mi pasión por los ordenadores, que me pedía consejo para sus proyectos de programación en el instituto. Un engaño. La rabia por el despido se transmutó en algo más visceral, un veneno que subía por mi garganta. 16 años.
Elena, 16 años criándolo como mío, grité. Y ella se encogió. Lágrimas surcando su rostro, surcado por arrugas prematuras de preocupaciones compartidas. Pero en el fondo, una parte de mí, esa parte racional. El programador que desentrañaba bugs en código ya calculaba. Salazar no solo me había robado el trabajo, había plantado una semilla en mi hogar. Un bastardo que yo había regado con amor paterno. La traición era un nudo gordiano, familiar, profesional, personal. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz un susurro ronco. ¿Por qué vi cómo te miró hoy en las noticias? El escándalo del banco. Supe que ibas a por él. Y no podía dejar que destruyeras a Pablo sin saber. Las noticias. Sí. El virus había empezado a filtrarse titulares en el país sobre fallas masivas en Banco Iberia. Sabotaje interno. Yo lo negué todo en mi mente. Pero el placer sádico de ver a Salazar retorcerse en las sombras me impulsaba. Esa noche, mientras Elena dormía en el sofá exiliada por mi silencio, entré en la habitación de Pablo. Lo vi dormir, su pecho subiendo y bajando en ritmo pacífico. Y por un instante, el odio se disipó. Él no tenía culpa. Pero Salazar. Oh, Salazar pagaría por ambos pecados. Al día siguiente, Madrid amaneció bajo una lluvia fina que empañaba los cristales de los cafés en Chueca, donde me reuní con mi viejo amigo y abogado, Miguel Torres. Miguel era el contrapunto perfecto a mi furia, un tipo fornido de origen andaluz, con acento cantarín y una ética de hierro forjada en los tribunales de la Audiencia Provincial. Nos conocimos en la Mili, hace 20 años, compartiendo cigarrillos y quejas sobre la corrupción en las altas esferas. Javi, esto es una mina, dijo mientras removía su cortado, sus ojos escrutando el periódico abierto sobre la mesa. Si expones a Salazar, te demandan por difamación, o peor, por hackeo. Pero si tienes pruebas, podemos demandar por despido improcedente y daños morales. Le mostré los correos en mi teléfono, los logs manipulados, el rastro digital que yo mismo había preservado como un cazador guarda sus trofeos. Miguel silbó, bajó la mirada. Esto es oro, pero peligroso. El banco tiene amigos en el gobierno. ¿Estás seguro? Asentí, el pulso acelerado. Más que nunca. No solo por mí. Por Pablo no le conté lo de la paternidad, eso era una herida demasiado fresca, un secreto que aún sangraba. Regresamos a casa por el metro, el vagón abarrotado de oficinistas con caras de hastío, y en ese anonimato, planeé el siguiente movimiento. El virus venganza silenciosa escalaría no solo alertas internas, sino un dump público a Wikileaks style, anónimo, irrefutable. Pero Miguel me advirtió, piensa en las consecuencias. Hermano. La venganza es un plato frío, pero quema al cocinero. Ignoré sus palabras, el fuego en mí era demasiado caliente. Esa tarde, Pablo llegó del instituto con una mochila llena de sueños. Papá, mira esto, un script para un bot de trading. ¿Me ayudas? Su entusiasmo era un bálsamo. Y por un momento, jugué el rol del padre perfecto, corrigiendo líneas de código en la mesa del comedor mientras Elena nos observaba desde la puerta, rota. Pero cuando Pablo se fue a su habitación, ella se acercó. Javi, por favor, detén esto. Víctor me juró que cambiaría, que te readmitiría. Por el bien de la familia. ¿Familia? Escupí. ¿Cuál familia? ¿Elena? ¿La que construiste sobre mentiras? La empujé no con fuerza, pero lo suficiente para que tropezara contra la encimera. Y el remordimiento me golpeó como un latigazo. Ella lloró, y yo salí a la calle, la lluvia calando mi chaqueta, caminando sin rumbo por las calles empedradas de Malasaña. Allí, en un bar cutre con aroma a fritanga, me topé con el primer conflicto societal, un grupo de manifestantes contra la corrupción bancaria, gritando consignas que resonaban con mi furia. Me uní, anónimo en la multitud,
Y por primera vez, sentí que mi venganza no era solo personal, era un eco de la rabia colectiva de España. De los desahuciados por hipotecas tóxicas. De los jóvenes sin futuro. Pero el twist personal acechaba. Al volver, encontré un mensaje de Salazar en mi buzón. Sé lo del chico. Hablemos. O Pablo lo pagará. El cabrón lo sabía. Mi mano tembló sobre el teléfono. La guerra se volvía íntima. Y las líneas entre víctima y verdugo se difuminaban. Decidí reunirme con él. No por piedad, sino para mirarlo a los ojos mientras activaba el siguiente nivel del virus. La trampa estaba tendida, pero no contaba con que Miguel, mi leal amigo, tuviera sus propios lazos con el banco, un secreto que saldría a la luz demasiado tarde. Mientras la noche caía sobre Madrid, con sus luces neón parpadeando como promesas falsas, juré que nadie me detendría. Ni Elena, ni Pablo, ni el fantasma de una paternidad robada. Salazar caería, y con él, el velo de ilusiones que cubría mi vida. La reunión con Salazar fue en un restaurante discreto en el barrio de Salamanca. Un bastión de opulencia donde los trajes caros se codeaban con botellas de Rioja Reserva. Y el humo de puros cubanos velaba los secretos susurrados. Elegí el lugar por su ironía, el halcón dorado. Un guiño a su apellido. Y porque sus paredes insonorizadas prometían una conversación que no llegaría a oídos indiscretos. Llegué temprano, con el corazón martilleando como un tambor de guerra. Mi teléfono en modo avión, pero con el virus listo para detonar con un solo toque remoto desde mi smartwatch. Salazar apareció puntual, flanqueado por dos matones disfrazados de guardaespaldas, tipos con orejas de coliflor y trajes que no disimulaban sus sobacos húmedos. Se sentó frente a mí, su sonrisa lobuna intacta, pero con ojeras que delataban noches en vela. Javier, viejo amigo, ronroneó, pidiendo un brandy sin preguntar. Has estado ocupado, ese jueguito tuyo con el código. Ingenioso, pero suicida. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando debilidad, y yo le devolví la mirada, recordando la foto que Elena me había mostrado una vez. Borracha de vino, ellos dos en una playa de la Costa Brava, riendo, jóvenes e imprudentes. ¿Viejo amigo? Repetí, mi voz un filo envuelto en terciopelo. Tú me echaste como a un perro, Víctor. Dijiste que mi trabajo no era crucial, pero ahora tu jefe babea por recuperarme. ¿Y Pablo? ¿Cómo supiste? Él se inclinó adelante, el brandy girando en su copa como un vórtice. Elena es débil, Javier. Siempre lo ha sido. Me llamó histérica, suplicando que te readmitiera. Confesó todo en un arrebato de culpa. El chico. Es mío, sí. Pero tú lo has criado bien. Por eso te ofrezco un trato, detén el virus. Vuelve al banco con un bono de 100.000. Y olvido lo de la paternidad. Firma esto, deslizó un sobre la mesa. Papeles legales con cláusulas que me ataban de por vida. La furia me nubló la visión. Un rojo intenso que hacía que las luces del restaurante bailaran. Imaginé a Elena arrodillada ante él, rogando por nuestra familia falsa. Y el asco se mezcló con un dolor punzante en el pecho. ¿100.000? ¿Por mi silencio? ¿Por mi dignidad? Tú robaste mi vida, Víctor. No solo el trabajo, me robaste a mi hijo. Mi mano se cerró en puño bajo la mesa. ¿Y el río? Un sonido gutural que atrajo miradas discretas de los comensales adinerados. Tu hijo, escofió. Eres un cornudo generoso, Ruiz. Pero la vida es así en Madrid, los fuertes toman. Los débiles perdonan. Firma. O mañana en los tabloides sabrán que Javier Ruiz, el héroe ciber, es un padre impostor. El chantaje era crudo, lógico en su brutalidad. Y por un segundo, dudé. ¿Por Pablo? ¿Por Elena? ¿Esa mujer que aún amaba a pesar del veneno? Pero entonces recordé las transacciones offshore.
Los clientes arruinados por sus maniobras. Las vidas destrozadas en nombre del dinero. No. Mi venganza era más grande que un secreto familiar. No firmaré, dije. Y pulsé el botón en mi reloj. El virus se activó fase 2, no solo dumps de datos, sino un rastro que apuntaba directamente a Salazar. Emails falsos pero irrefutables que lo incriminaban en lavado de dinero. Su teléfono vibró en ese instante. Y su rostro se descompuso al leer el primer titular push. Banco Iberia en crisis, ejecutivo implicado en fraude millonario, hijo de puta. Rugió, derribando la copa. El brandy salpicando la mesa blanca como sangre diluida. Sus guardaespaldas se tensaron. Pero yo ya me levantaba. Sereno. El poder invertido. Salí a la noche madrileña. El aire fresco de la avenida golpeándome como una bendición. Llamé a Miguel desde un callejón oscuro. El eco de mis pasos amplificado por las paredes grafiteadas. Está hecho, amigo. Los datos están saliendo. Su respuesta fue un silencio pesado. Seguido de, Javi, hay algo que debes saber. Yo. Represento al banco en algunos casos. Vargas es mi cliente. El mundo se inclinó. Mire al Miguel. El andaluz de sonrisa franca. Era el intermediario. El puente entre mi furia y su defensa. ¿Desde cuándo? Exigí. La traición acumulándose como capas de cebolla podrida. Desde el principio. Admitió. Pensé que podía mediar. Salvarte de la cárcel. Pero ahora. Has ido demasiado lejos. Colgó. Y yo me quedé allí. Bajo la lluvia que arreció. Sintiendo el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. No por Salazar, sino por arrastrar a Miguel a mi abismo. Corrí a casa. El metro cerrando puertas detrás de mí como portales al infierno. Elena me esperaba en la puerta. El rostro demacrado. Pablo a su lado con ojos asustados. Lo sé todo, dijo ella. Víctor me llamó. Dice que nos destruirá a todos. Pablo. Mi no dijo. Se acercó, papá. ¿Qué has hecho? Su voz rompió algo en mí. Y por primera vez, el peso de las consecuencias me aplastó. La venganza no era un código limpio. Era un caos con reacciones en cadena. Y la mía acababa de detonar. Mientras la policía llamaba a la puerta anónima. Pero inevitable. Me di cuenta de que el verdadero clímax no era la ruina de Salazar, sino la disolución de lo que quedaba de mi alma. Pero aún no había terminado. El twist mayor acechaba en las sombras de mi propio pasado, un secreto que ni Elena conocía. La policía llegó como un vendaval. 2 agentes con uniformes azules empapados por la lluvia torrencial que azotaba Madrid esa medianoche. Sus linternas cortando la penumbra del pasillo como cuchillos de luz. Señor Ruiz, acompáñenos. Sospecha de ciberterrorismo, dijo el más alto. Un tipo con bigote recortado y ojos cansados de turnos eternos. Elena se interpuso. Su bata de noche pegada al cuerpo por la humedad. Gritando, es un error. Él no haría eso, pero Pablo, de pie en el umbral de su habitación, solo me miró con una mezcla de miedo y traición que me perforó el corazón. No resistí, dejé que me esposaran, el metal frío mordiendo mis muñecas, mientras el vecino del piso de abajo asomaba la cabeza, curioso. En el coche patrulla, serpenteando por las calles inundadas de la M30, mi mente era un torbellino de cálculos. El virus había escalado, servidores del banco caídos. Acciones desplomándose en la Bolsa de Madrid. Protestas espontáneas frente a la sede en Azca. Salazar sería arrestado al amanecer. Su imperio de mentiras expuesto al sol implacable. Pero el precio. Oh, el precio. Miguel me había traicionado. O eso creía. Pero en el calabozo de la comisaría de Puente de Vallecas, un antro gris con olor a desesperación y café rancio. Recibí la visita que lo cambió todo. Era Vargas, el CEO. No como el titán intocable, sino como un abuelo abatido.
con chaleco de lana y bastón, flanqueado por un abogado joven y nervioso. Me sentaron en una sala de interrogatorios. El reloj de pared tic-tacando como una bomba. Ruiz, has destruido 20 años de mi vida. Empezó, su voz temblorosa. Pero no vengo a acusarte. Vengo a confesar. Su inclinó, y sus palabras cayeron como granizo. Salazar no actuó solo. Yo lo encubrí. Esos fondos offshore eran para pagar deudas de juego. Mías. Tu despido fue mi idea. Para silenciarte antes de que lo descubrieras. El shock me dejó mudo. Vargas, el patriarca Honorable, el hombre que firmaba cheques benéficos para huérfanos en Lavapiés, era el cerebro podrido. Pero hay más, continuó, extrayendo un USB del bolsillo. Pruebas. Todo. Úsalas, o quémalas. Solo quiero redención antes de que me arrastre el fango. Sus ojos, nublados por cataratas y culpa, me suplicaban. El intermediario no era Miguel, era Vargas mismo, manipulando hilos desde las alturas. La rabia se transmutó en algo más oscuro, compasión retorcida. El reconocimiento de que los monstruos éramos todos. Firmé un acuerdo, testificaría contra Salazar a cambio de inmunidad. Y el USB sería mi salvavidas. Pero el clímax no estaba en la sala, estaba fuera, donde la tormenta rugía y Madrid se ahogaba en sus pecados colectivos. Salí bajo fianza cortesía de Vargas, y corrí a casa, el agua calando mis huesos. Elena abrió la puerta, el rostro hinchado. Pablo ausente, su fue con Víctor. Dijo que necesitaba respuestas. El pánico me invadió. Corrí al ático de Salazar en el barrio de Salamanca. Un penthouse con vistas panorámicas que ahora parecían jaulas doradas. La puerta cedió abierta. Una trampa. Y allí estaban padre e hijo, enfrentados en el salón minimalista, con la ciudad como testigo parpadeante. «Papá», gritó Pablo al verme. Pero Salazar lo retenía por el hombro. Un revólver tembloroso en su mano libre. «Alto, Ruiz, o el chico muere». El tiempo se detuvo. La lluvia martilleaba las ventanas. Un telón de fondo para nuestro drama griego. «Suéltalo, Víctor. Esto termina aquí», dije. Mi voz firme pese al terror. Él rió, histérico, el sudor perlando su frente. «Tú lo empezaste. Por un trabajo, por orgullo. Pero el chico es mío. ¿Y tú? Tú eres nada». El conflicto era puro, familia contra honor, amor contra odio. Pablo lloraba. «Por favor, no». Y en ese instante, el twist golpeó como un rayo. Recordé un detalle olvidado, el test de paternidad que hice en secreto hace años, dudando de un parecido fugaz. No era de Salazar, era mío. Elena mintió para protegerlo de Víctor, un hombre volátil que la había abandonado embarazada. «Mientes. Víctor, Pablo es mío. Siempre lo fue». Le lancé el USB, las pruebas volando como confeti mortal. Él lo atrapó. Leyó el contenido en su teléfono enlazado, y su mundo se derrumbó. Bajó el arma, colapsando en un sillón de cuero, sollozos ahogados escapando de su garganta. La policía irrumpió minutos después. Miguel, redimiéndose, había dado la alarma, y Salazar fue esposado, gritando maldiciones que se perdieron en la tormenta. Abracé a Pablo, mi hijo verdadero, bajo la luz rota de un rayo, y supe que el clímax no era la victoria, sino la fractura irreparable. Pero las consecuencias apenas comenzaban. Elena esperaba abajo, y su H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN sería el próximo acto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de juicios y titulares. Madrid convertida en un circo mediático donde mi nombre Javier Ruiz, el vengador cibernético, se susurraba en colas de supermercado y se gritaba en debates de televisión. El banco colapsó parcialmente, quiebras de clientes, demandas colectivas por daños.
El gobierno interviniendo con rescates que olían a favoritismo. Salazar languidecía en la cárcel de Soto del Real. Su imperio reducido a visitas conyugales rechazadas y abogados que cobraban fortunas por perder. Vargas se retiró a una finca en Toledo. Un exilio dorado teñido de escándalo. Su confesión pública un mea culpa que no lavaba la mancha. Yo, en cambio, era un fantasma en mi propia vida. El juzgado me absolvió, el USB fue clave. Pero la indemnización del banco llegó manchada de condiciones, silencio perpetuo, terapia obligatoria. Volví al trabajo. No por lealtad, sino por necesidad. Elena había pedido el divorcio, alegando daños emocionales irreparables. No puedo vivir con un hombre que quema puentes por rabia, dijo en la consulta del mediador. Un tipo calvo con gafas que olía a colonia barata. Sus palabras dolían. Pero el verdadero corte era ver a Pablo elegir: quiero quedarme contigo, papá. Pero la has herido. La familia se resquebrajó como cristal bajo presión. Pablo y yo nos mudamos a un piso más pequeño en Usera. Un barrio obrero con aromas a kebab y esperanza tenaz. Lejos del brillo falso de Chambery. Allí, en noches de insomnio, le conté la verdad: eres mío, hijo. Siempre lo supe. En el fondo, él asintió. Lágrimas en los ojos. Y por primera vez, hablamos de perdón. Pero el perdón no era para mí. Era para Elena, que luchaba en terapia por reconstruir su autoestima. O para Miguel, que se disculpó con una botella de manzanilla y una promesa. Fui un idiota. Javi. El banco me pagaba bien. Pero tú eres familia. Las reacciones en cadena se extendieron como ondas en un estanque turbio. En el banco. Mi regreso fue tenso, miradas de reojo. Ascensos negados por conflictos pasados. Descubrí que mi algoritmo, ahora público por el escándalo, era codiciado por startups en Barcelona. Ofertas que tentaban con libertad. Pero el dinero no curaba la pérdida de confianzas a Sayetal, vecinos que me evitaban, temiendo al saboteador, o periodistas que acechaban mi puerta por cotilleos. La venganza había sido lógica, catártica, pero sus ecos eran un laberinto de H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Una tarde de noviembre, con hojas otoñales alfombrando el retiro, me reuní con Elena en un banco junto al estanque. Ella llegó envuelta en un abrigo rojo, más delgada, más frágil. Javi, lo siento. Mentí por miedo. Víctor me amenazó, pero Pablo. Él nos unió. Aunque doliera, hablamos horas, desentrañando capas de dolor, mi obsesión por el control, su culpa paralizante. No nos reconciliamos demasiado roto, pero firmamos una tregua por Pablo. Custodia compartida. Visitas sin veneno. Sin embargo, el verdadero conflicto latente era interno, la toantín que me había llevado al borde. El placer oscuro de ver a Salazar desmoronarse en el juicio, su testimonio balbuceante sobre errores de juicio mientras yo lo observaba desde la galería. Impasible. Gané la demanda, millones en daños. Pero el dinero se evaporó en terapias, mudanzas, deudas emocionales. Y entonces, el twist residual, una carta de Salazar desde la prisión. No de odio, sino de rendición. Perdóname, Javier. Elena fue un error, pero tú fuiste el padre que no merecía ser. Usa mi ruina para sanar. Sus palabras me confrontaron con mi propia oscuridad. ¿Había yo sido el villano, dándoles poder a mis demonios? En una sesión con la terapeuta, una mujer asturiana de voz suave, lloré por primera vez, admitiendo el vacío que la venganza dejó. La justicia no cura, Javier. Solo equilibra la balanza. Tenías razón. Pablo, viendo mi vulnerabilidad, me sacó de allí. Papá, hagamos un juego. Programa conmigo algo nuevo. Algo que ayude. Así nació Redemption Code. Un software gratuito para detectar fraudes en pymes. Mi forma de expiar. Pero las cicatrices perduraban. Elena rehaciendo su vida con un profesor de historia.
Miguel distanciado por vergüenza. Y yo, solo con mi hijo, navegando un Madrid renovado pero herido. El clímax había pasado, pero las ondas seguían, una llamada de la fiscalía. Un rumor de que Salazar planeaba apelar, alegando coacción. La venganza nunca terminaba, solo mutaba. 6 meses después, Madrid despertó a un invierno crudo, con niebla espesa envolviendo las Cibeles como un sudario. Y yo, Javier Ruiz, me encontraba en el umbral de una paz frágil, construida sobre ruinas humeantes. El juicio final contra Salazar había concluido, cadena perpetua por fraude agravado y amenazas. Su rostro en las portadas de ABS como un trofeo macabro. Vargas, en su exilio toledano, donó su fortuna a víctimas del escándalo. Un gesto de expiación que la prensa alabó como redención nobiliaria. Yo, testigo clave, salí del tribunal con aplausos dispersos y una orden de alejamiento de los tabloides. Pablo y yo prosperábamos en Usera, él destacaba en el instituto, soñando con MIT, y yo consultaba freelance. Mi redención code descargado por Miles. Un faro en la niebla digital. Elena y yo comparentábamos con distancia civil. Cenas familiares tensas pero necesarias, donde el pasado se mencionaba como un fantasma educado. Somos supervivientes, me dijo una vez, y en sus ojos vi el perdón naciente, no por mí, sino por nosotros mismos. Pero la venganza deja marcas indelebles. Y las mías sangraban en sueños, visiones de Salazar en su celda, de Vargas solo en su finca, de Miguel ahora socio en una firma ética, evitándome en cenas. El conflicto societal persistía, protestas residuales contra los bancos, donde mi nombre era himno para unos, maldición para otros. En una asamblea en Sol, un joven me reconoció, gracias, tío, por mostrar que los grandes también Ken. Su abrazo fue bálsamo. Pero el peso de las vidas colaterales, empleados despedidos por el colapso, familias arruinadas me agobiaba. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN llegó en oleadas. Especialmente con Pablo. Una noche, mientras codificábamos en el balcón con vistas a las luces parpadeantes, él preguntó, ¿valió la pena, papá, perder a mamá? Casi perderme a mí. Su honestidad me desarmó. No lo sé, hijo. La rabia me cegó. Pero tú me salvaste, lo abracé. Y en ese momento, entendí la profundidad psicológica de mi viaje de la PH símbolo 1E-ABNN símbolo 1E-9 ciega a la toantín destructiva. Del desespero al H símbolo 1E-1 y H símbolo 1E-ADN liberador. La venganza no era un fin, era un catalizador para el crecimiento, amargo pero necesario. El twist final, sutil y devastador, llegó en forma de carta anónima, un mechón de pelo de Pablo, con una nota, la sangre miente. Prueba de adjunta. Él es mío, no era de Salazar, era de un viejo rival mío en la facultad, un jeque que Elena conoció en una fiesta post-despido mío inicial. La paternidad, otra ilusión. Pero esta vez, no busqué venganza. Quemé la carta. Y a Pablo le dije, eres mío por elección, no por sangre. Elena se enteró. Y en una reconciliación tentativa, lloramos juntos en un café de la Latina. El aroma a churros mezclándose con nuestras confesiones. Somos un desastre, Javi. Pero quizás, de los escombros, algo hermoso, no volvimos, pero sanamos. Fragmentos de un todo roto. Hoy, camino por Madrid con Pablo, el sol filtrándose entre edificios, y siento la justicia no en la ruina ajena, sino en mi paz interna. La venganza fue mi infierno, pero el perdón, mi redención. Y en esta ciudad de pasiones eternas, donde el drama es pan cotidiano, sigo adelante, un hombre cambiado, con cicatrices que cuentan mi historia. Fin.